Saludos, apreciados alumnos de Derecho Penal Económico. El día de hoy, en segunda sesión, vamos a hablar sobre los delitos informáticos y los delitos contra los derechos intelectuales. Bien, nuestros objetivos: identificar los tipos penales informáticos y contra los derechos intelectuales y analizar las principales características de cada tipo penal. Esto en general durante el curso. Sin embargo, hoy día vamos a hablar de la teoría del delito. Es así que tenemos como ítems cuáles son los delitos informáticos, entendiendo la teoría del delito en los delitos informáticos y entendiendo la teoría del delito en los delitos contra los derechos intelectuales. ¿Cuáles son los delitos informáticos? Tenemos el delito de sabotaje informático, que tiene que ver con dañar el software o el hardware de determinada persona o empresa. El intrusismo informático, que tiene que ver con ingresar a la base de datos y hacer suyos los mismos por parte del hacker o intruso. El delito de fraude informático, hablamos de las estafas mediante los medios técnicos. Asimismo, el hacking, que es el trabajo que realizan estos famosos hackers, de ingresar a las bases de datos y poder causar daños, averías o apropiarse de datos en este interín. Propaganda maliciosa de un virus, ¿no? Los famosos troyanos, suplantar la identidad de una persona, terrorismo, que también se practica mediante los medios técnicos, la pornografía infantil, de la cual hemos tenido muchas noticias últimamente, envío de correos electrónicos para obtener datos, phishing. Esto tiene que ver con la llamada pesca, y mediante esto los delincuentes informáticos obtienen información privada como claves de cuentas bancarias, correos electrónicos, etc. El espionaje, para captar la información de una empresa, la clonación de tarjetas, que también hemos sido noticiados abundantemente en las últimas semanas o meses, obtención de información personal y empresarial, ataques a los proveedores de Internet y, como ya dijimos, pornografía infantil. Y otros delitos que también tienen que ver con esto y están tipificados en nuestro código. Hablamos de las estafas, el descubrimiento y revelación de secretos, las amenazas, las coacciones, la falsificación documental y obviamente los delitos contra la propiedad intelectual. Pero, ¿qué es un delito informático? Se trata de la realización de una acción que, reuniendo las características que delimitan el concepto de delito, se lleva a cabo utilizando un elemento informático. Este es el elemento más descollante. Y o telemático, o vulnerando los derechos del titular de un elemento informático, ya sea hardware o software. El bien jurídico que se protege en general es la información, pero esta debemos considerarla en diferentes formas, ya sea por su valor económico, como un valor intrínseco de la persona, por su fluidez y tráfico jurídico, y finalmente por los sistemas que la procesan o automatizan. Los sujetos activos
Estos, de acuerdo a una teoría, deben tener determinadas habilidades para el manejo de los sistemas. Y de acuerdo a otra, puede ser un sujeto común que no tiene ninguna habilidad para el manejo de las computadoras, sin embargo, ingresa a estas, ingresa a los sistemas y causa los daños tipificados. Eh, los sujetos activos pueden ser individuos, instituciones crediticias, gobiernos, etc. En cuanto a los derechos de autor, estos comprenden dos aspectos. Por un lado, los derechos morales, que son aquellos consustanciales, connaturales al autor, son perpetuos por consiguiente, y los derechos patrimoniales, ¿no? Que no son tan connaturales, no son tan propios del autor, y, y que por consiguiente pueden ser objeto de transacciones, transmisiones, etc. El bien jurídico, aquí es el derecho de autor, y los llamados derechos conexos, ¿no? Los que se relacionan con el derecho de autor. En principio no se exige ninguna condición especial del agente para ser autor del delito, como les mencioné hace un momento, esta es la otra teoría. Estos pueden ser cometidos por cualquier persona, delitos comunes. Y el sujeto pasivo, el titular de los derechos de autor. En fin, ¿cuáles son los delitos informáticos? Es lo que está en el código y en la ley de delitos informáticos, entendiendo la teoría del delito, de los delitos informáticos. Estos deben realizarse utilizando medios informáticos y solo se pueden cometer por medio de estos. Y en los derechos intelectuales, estos pueden ser morales o patrimoniales. Hasta aquí esta segunda sesión.